Hola, hola, queremos darles hoy un gran saludo. Bienvenidas a la Mesa Corintios. Hoy hemos tomado la decisión de hablar de un tema muy importante. Yo creo que es un tema que a muchas, o yo creería que a casi todas las mujeres nos ha tocado. Y vamos a hablar sobre la comparación. Ahora con tanto de redes sociales, con todo lo que todo el tiempo nosotras mantenemos ahí al, digamos, como a la expectativa de mirando todo lo que sucede en la vida de los demás y vemos pues las mujeres pues en todas sus facetas, por decirlo así, es donde nosotros entramos y chocamos con nosotras mismas para decir que también comparándonos, pero aquí solo hay una verdad. ¿Listo? Entonces precisamente vamos a hablar de esto. Vamos a arrancar con la primera pregunta para ustedes. La primera pregunta es, ¿recuerdan la primera vez que se sintieron que se comparaban con otra mujer? Digamos que en su momento lo llegué a hacer. En ese momento uno se compara con otras personas, cómo se viste, cómo habla, de pronto se compara con las personas con quien se relaciona, digamos que a veces eso puede llegar a frustrarte o a querer uno ser igual a esa otra persona, pero la verdad es que cada una de nosotras tenemos una identidad única y pues somos hechas a la hermosura y maravilla de Dios. O sea, que digamos que en ese proceso uno quiere proyectar una imagen totalmente diferente y se compara de pronto con tus propias compañeras en cuanto a cómo te vistes, en cómo te peinas, en cómo traes el cabello, en si te maquillas o no te maquillas, o también entramos en competencia de compararnos con los clientes que traemos y bueno, eso digamos que a veces cuando no logras tu objetivo, tu meta, y otra persona lo hace, pues eso te frustra o también puedes llegar a sentir envidia porque es un sentimiento que muchas personas lo sienten. Digamos que eso sí pasa y el tema de la competencia en la oficina es bastante grande y más en el área comercial. Yo creo que, como decía Isa hace un momento, el tema de las redes sociales creo que ha generado también una presión social en nosotras, en especial las mujeres, sí que hoy es como a lo, digamos, a lo que queremos llegar. Y a mí me pasó en algún momento porque antes de casarme, sí, sentía que había una presión social y es que todo el mundo te pregunta, ¿ya terminaste tu carrera? Ya te casaste, ya tienes hijos y tus compañeras en la calle, entonces era todo ese tiempo de la presión, tanto así que llegó un momento en mi vida, más o menos como la época, no sé, eran como 24, 25 años, porque yo me había proyectado que los planes míos no son los planes de Dios, me había proyectado que yo a los 25 iba a tener carro, casa, beca, esposo, hijos, mejor dicho, iba a recorrer el mundo y entonces llega a mis 25 años y empiezo a ver que Dios aún no había puesto esa pareja, ¿sí? Que Dios aún no había aparejado todas esas cositas por las que yo venía trabajando, ¿sí? En mis fuerzas, no en las fuerzas de Dios y en mis planes, sino en los planes de Dios. Entonces llegó un momento donde yo lloraba porque decía, ya tengo un buen trabajo, tengo unos papás que me, me daban todo el amor, una familia, ya tenía un carro, pero entonces decía, no tengo un esposo, no me he casado, entonces empecé a luchar y a compararme con otras personas, dejando mi identidad a un lado y pensando erróneamente, pues así lo veo en estos momentos, y es que digo, ¿en qué momento caí en pensar que era menos o era insuficiente porque no estaba casada y porque no estaba cumpliendo esa presión social que la gente te mete y es, pues si tú eres una mujer casada, tienes una empresa y tienes hijos, entonces ya estás hecho. Y después llega, digamos, y entiendo que mi identidad viene de Dios, que Él me escogió desde mucho antes de que yo naciese, que fuese engendrado, Él ya sabía cómo me iba a llamar, cómo iban a ser mis rasgos, tanto espirituales como físicos, y entonces entiendo y digo, yo soy una hechura de Dios, ¿por qué caí en ese momento de compararme
cuando Dios ya tenía todo un propósito avanzado, solamente que no es en el tiempo de uno, sino es en el tiempo de Dios. Y eso le roba a uno y de alguna manera le quita a uno ese agradecimiento, porque el perder la identidad de alguna manera hace que uno olvide todas las bendiciones que Dios le ha dado y se enfoque uno más en lo que no tiene que realmente en todo lo que Él nos ha dado como mujeres. Por ejemplo, bueno, es algo que he venido, digamos, combatiendo y es el tema, digamos, eh, en la parte física, ¿sí? El tema, por ejemplo, del abdomen plano. O sea, yo veo una mujer con abdomen plano y digo, wow, o sea, es como lo único que me veo y digo, wow, no, o sea, yo Yo tengo que también llegar allí, quiero. yo también quiero, entonces empiezo con el tema de que no como bien, ¿sí? O sea, de que empiezo, de hecho, varios familiares, de hecho, mi esposo es muy como que, hey, ¿estás bien? Y es como que no, me voy a enfocar en el abdomen, pero también siento que es eso lo que uno consume, porque también tú eres lo que consumes, ¿sí? Entonces, el tema es que cuando uno va perdiendo la identidad, entonces empieza a ver esas mujeres con el abdomen y uno dice, no, es que esta mujer dijo tal receta, y entonces voy a hacer los ayunos intermitentes. Entonces, es Marce la pálida a mediodía que le va a dar, pero Marce tiene que llegar allá, entonces empieza uno a perder esa esencia por algo un poco más pasajero, por llamarlo así. Sí, y tener en cuenta que a veces, o sea, sí, y tener en cuenta que a veces, o sea, no mirar de pronto que todo ese tipo de decisiones también pueden traer consecuencias negativas a nosotras mismas, ¿ya? El de un momento a otro hacer un cambio a algo, una dieta que nosotros no estamos acostumbrados, o de pronto de ir a esforzarse más de lo que normalmente estás acostumbrada. Entonces, también es como el precio que como mujeres estamos pagando solamente por dejarnos influenciar de lo que hoy las redes sociales nos están llevando. De pronto, por ejemplo, a las mujeres que no tienen de pronto esa como esa cercanía con Dios, digámoslo así, hasta dónde pueden llegar de cambiarse totalmente sin saber en realidad el daño que se están haciendo, ¿ya? Aceptarnos como somos, de que hoy día las redes sociales nos están llevando a esa que todo es inmediato, y de que muchas cosas que vemos en las redes sociales realmente no son reales, sino que son cosas que quieren vendernos para que nosotros copiemos esas, lo que hablábamos aquí ahora frente al tener un abdomen plano, pues obviamente muchas mujeres deseamos eso, o tener un cabello hermoso, pero digamos que el podernos cuidar, el podernos consentir, el podernos alimentarnos de una manera sana, sin llevar al extremo a ocasionar de pronto en tu cuerpo una enfermedad, porque la invitación es que coman sano, pero también limítense un poquito con el tema de los horarios. Eso sí, es un consejo que les doy. Yo soy mayor que ella, tengo 52 años. Y realmente me parece que 15. Parece menos, pero sí tienes edad, por favor. Yo creería también, tía, que podemos, digamos, bueno, leía yo esta semana algo sobre el tema, por ejemplo, de las operaciones que está, digamos, muy de moda. Y no está mal si tú quieres hacerte algo, que tú te quieras sentir bien, cuando no pierdas la identidad, es decir, cuando no lo hacemos desde llenar unos estándares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está la persona, leía el caso de un testimonio de un chico que trabaja en redes sociales y el tema es que él era un poquito obeso y él empezó pues a hacer, digamos, ejercicio, todo, y su piel quedó estiradita, o sea, demasiado estirada y él decía, yo no me siento bien porque yo soy delgado, pero realmente mi abdomen está muy caído, ¿sí? Entonces él lo que hizo por temas, digamos, de salud fue hacer como un recorte y unas cositas, pero uno dice, él no lo hizo por agradar el público, ni él tampoco lo hizo por agradar unos estándares, sino porque ya realmente por salud, exactamente. Entonces, creo que cuando ya empezamos a compararnos y empezamos a hacer modificaciones porque están trastocando algo de nuestra autoestima, es donde debemos de analizarlo, porque es un tema que, o sea, no podemos llegar, como usted dice, tía, a someternos a cosas, ¿sí?
estéticas, a dietas o algo, a la Claro. bulimia y que perjudiquen realmente. Listo. Vamos con la tercera pregunta. ¿En qué áreas creen que las mujeres nos comparamos más? En la belleza. Siempre Yo, tendemos a compararnos en la belleza. Yo en lo personal, yo creería que yo me compararía mucho en el tema familiar y en el tema de emprendimiento, del economía, éxito. esa, de eso. Yo en algún momento, o sea, todo eso le di mucha importancia y hasta que llegué a un punto de que entendí de que todos tenemos tiempos diferentes, ¿ya? Y puede hacer que personas que conozcamos avancen mucho más rápido y nuestro momento es ahora de llegar a ese éxito que queremos. Se está tardando, pero pues tenemos que, uno, pues tener la certeza de lo que no se ve, como dicen por ahí, porque sencillamente eh, tenemos que basarnos en que no importa si hoy no vemos con claridad, digamos, ese futuro. De hecho, cuando estamos afianzados al Señor, Él solamente nos debe bastar de que Él tiene el control de todo, de que Él tiene cosas maravillosas para sus hijos, de que los planes de Él son maravillosos y perfectos. Todo este tipo de cosas siempre tienen que eh, tener como primar antes de, pero obviamente pues todos pasamos por un proceso de que llegan esos momentos en donde somos confrontados y esos momentos son importantes, de que mi familia tiene que ser perfecta y bueno, todo ese de que de pronto pueden llegarnos a frustrar porque no tengo, puedo decir, porque no tengo el matrimonio el matrimonio perfecto. Cuando ya entramos en un proceso real es que ningún matrimonio es perfecto, ¿ya? Lo importante es cuando Dios entra en medio de todo eso y es donde pues es mucho más fácil poder llevar todas esas diferencias que todos tenemos. Entonces, y el tema de, como les decía, el tema de la economía, de que nos veamos todo el tiempo exitosos, ¿ya? De que, de que de pronto también hay una competencia entre los mismos que nos rodean, de pronto quién llega más, quién logra más, y a veces, de hecho, a veces yo creería que, por ejemplo, a mí me parece que eso es algo que muchas veces lo generamos inconscientemente. Entramos como una competencia de algo que no sé de pronto si tenga que ver de pronto el tipo de crianza que tuvimos, no sé, muchas cosas, yo me imagino que todo eso desencadena, pero de llegar al punto de entender que Dios tiene para todos, ¿ya? Y entrar en un momento en que todo va a llegar en su debido momento. Entonces, digamos que en la casa personal, para mí, o sea, es así como en qué área tú, por ejemplo, A mí me pasa mucho en el tema, por ejemplo, productivo, que era algo que hablaba con ella esta semana, y es un tema que siento que si no estoy todo el tiempo haciendo cosas, todo el tiempo estoy colocándome metas. De hecho, hace poco hablaba con mi esposo precisamente de eso y me decía, es que Marce, tú en el colegio tuviste, perdón, las notas así, entraste al instituto así, en donde has trabajado, has querido verte así, has querido proyectarte. Y yo pienso que el querernos proyectar es maravilloso porque Dios es un claro, Dios de excelencia, ¿sí? Pero cuando eso te roba la paz, cuando eso ya entra a robarle a uno la tranquilidad, entonces es porque estamos dejando a un lado la identidad y realmente lo que somos. Decía Isa hace un momento, dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A veces es una frase tan pequeña, pero que nos cuesta creerla. Hoy les comparto como testimonio, había tenido unas semanas, digamos, me imagino que por el tema de elecciones, por el tema del Día de la Madre, por las festividades, pues el tema de, digamos, laboral había estado un poco más, había avanzado un poco más lento. Pero yo sabía que mi padre, que es el que todo lo puede, iba a llegar en el momento preciso. Entonces, hoy se dieron varias cosas que estaba esperando, por los cuales estuve angustiada muchos días y estaba en el baño duchándome y le digo yo a Dios, Señor, perdóname, perdóname porque siempre digo que tú todo lo puedes, que soy la hija del rey,
pero cuando tengo me quedo corta. Entonces decía, Señor, entonces me dio mucha risa porque estaba duchando y dije, Señor, así, pero así súper jocosa, y le digo yo, súper espontánea, le digo, Señor, hoy nuevamente me diste una cachetada, pero así, y después me quedé pensando, yo por qué le dije eso a Dios. Y me doy cuenta es porque, aunque creo tener la certeza, ¿sí? Muchas veces dudamos, ¿sí? Porque por eso mismo, porque muchas veces perdemos la identidad. O sea, cuando realmente tenemos una identidad definida, sabemos que venimos del Padre, sabemos que fuimos creados, fuimos hechos a su imagen y semejanza, y cuando creemos que todo lo que pasa es con un propósito, entonces no debería venir la ansiedad, ¿sí? No debería venir la comparación, y es, por ejemplo, en el tema nosotros de las ventas, y es, hay dos formas de compararnos. Probablemente yo hablaba también con mi esposo y es que yo conscientemente siento que yo muchas veces no me comparo con la gente, pero es como si yo hubieran dos Marcelas y todo el tiempo estuviera compitiendo con otra yo, ¿sí? Porque todo el tiempo es, pero yo pude haber hecho esto y no lo hice, pero yo pude haber hecho tal cosa y probablemente hubiera sucedido de esa manera. Y después pienso y digo, pero venga, si esto no pasó fue por la voluntad de Dios, pero también siento que esas cosas suelen suceder cuando estamos perdiendo la identidad, ¿sí? Porque nos desviamos del camino, ¿sí? Lo que hablábamos ahora con respecto a las modas, ¿sí? Sabemos que fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios, pero nos cuesta a veces creerlo porque vemos pasar a otra persona y decimos como que me falta eso, todo el tiempo nos falta, o sea, y realmente si nos ponemos a pensar en todas las virtudes y en todos los frutos del Espíritu Santo que ha puesto en la vida de nosotros, nos damos cuenta que realmente con eso es más que suficiente, pero a veces vamos perdiendo la identidad y el camino y vamos pensando que lo vano es realmente lo importante, y lo importante pierde a pasar a un segundo plano. Ahora vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué mentiras empieza a creer una mujer cuando vive comparándose? Que no es suficiente, que no es agradable, Que no es valiosa, que, que Dios tiene preferidos que nada lo que hace prospera, también, que no es, pues sí, que no es capaz de pronto de desarrollar algo o ejecutar algo, que no va a lograrlo porque siempre entra la duda, el miedo, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. que está en algo y dice, no, yo creo que esto no es lo mío porque no me está dando como Así quiero. es. Todos esos pensamientos que siempre el enemigo Que siempre para el enemigo, apartarnos, exacto, para apartarnos del propósito, ¿no? ¿Qué dice Dios sobre nuestra identidad? Bueno, creemos que esta es la pregunta más importante porque aquí es donde vamos a afianzar esa verdad única, esa verdad que Dios nos dejó a cada una de nosotras para vernos de la forma en que Él nos ve. Marce, yo quiero compartirles una palabra, Isa, de parte de Dios, y está en el Salmo 139, del 13 al 14. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En este versículo, Isa, podemos acompañarlo con otro versículo que en mi vida hace mucho tiempo fue una palabra rema, y fue el de Jeremías 1:5, donde dice que antes de que naciésemos, Dios ya nos había escogido, nos había formado desde el vientre y nos había dado como profeta a las naciones. Y cuando Él habla sobre profeta a las naciones, y hablamos aquí de identidad y nos damos cuenta que somos hijas del dueño de todo, de un Dios poderoso, de un Dios soberano, de un Dios grande, de un Dios amoroso, contemplable, con todos los frutos del Espíritu Santo. También eh, cabe resaltar, Isa, que cuando nos dice que nos hizo profeta a las naciones, tiene mucho que ver con lo que nosotros profesamos, ¿sí? Si lo tomamos en la parte espiritual, hay una palabra bíblica muy sabia
que dice que todo lo que decimos con nuestra boca se da, ¿sí? Y esto acapara todas las áreas de nuestra vida, el área espiritual, el área laboral, el área de pareja, el área sentimental, el área aún de las riquezas. Y es que si en algún momento si nuestras palabras son de construcción, así van a darse, pero también las palabras pueden ser utilizadas como destrucción. Entonces, así como nosotros nos miramos y eso que decimos de nosotros es realmente lo que estamos proyectando a los demás. Total. Por eso se dice que la palabra tiene poder. De lo que decimos, eso es lo que sale de tu boca, es lo que tienes en el corazón. Así que por eso, de lo que está lleno el corazón. Lo que está lleno de tu corazón, así que es importante lo que decimos. Si decimos, como dice Marx, una palabra de destrucción, pues todo va a ser un caos. Pero siempre tenemos que decir cosas que nos empoderen, que nos edifiquen y que sean palabras hermosas y de creer siempre en Dios. Y no solamente que nos edifiquen, sino que edifiquen a otros. Yo escuchaba hace poco una nena que hablaba de cómo tú te ves, la gente te ve. Así es. ¿Sí? Entonces, yo decía en la parte natural, como yo me veo, mi postura, como yo hablo, es lo que yo reflejo, cuanto más lo que yo pienso de mí misma. ¿Qué pienso de mí? Si yo pienso que soy suficiente, que soy una mujer amada, que soy una mujer exitosa, que soy una mujer que puedo con todo, que el Espíritu Santo y Dios siempre está delante de mí como poderoso gigante, abriendo sus espacios y abriendo sus caminos, eso va a pasar. Pero si por el contrario, yo digo a mi mente, y eso en la parte espiritual es lo que yo creo, la fe, pero también en la parte física, ¿sí? Lo podemos llamar neurolingüística. Todo lo que decimos es lo que realmente se va a dar. Y así como nosotros nos vemos, eso es lo que proyectamos a otras personas. Así es. Bueno, yo también quiero compartirles una cita bíblica súper hermosa para las mujeres que es Proverbios 31:10. Que esto es una cita bíblica que es elogiando a la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Imagínate cómo Dios nos compara con las piedras preciosas. Ustedes saben que las piedras preciosas es algo hermoso, algo espectacular. O sea que eso es para que lo atesoremos en nuestro corazón de cómo nos ve Dios a nosotros, como mujeres virtuosas y como esas piedras que siempre son pulidas. Ustedes saben que muchas, las joyas siempre pasan por un proceso de pronto a veces a altas temperaturas, y eso tiene un proceso para llegar a volverla algo hermoso, algo precioso. Así es como nos ve Dios, como mujeres muy valiosas y muy maravillosas. Entonces, esa cita quería regalárselas y compartirlas con ustedes. Ok, perfecto. Vamos para la pregunta número 6 que dice, ¿qué verdad bíblica ha transformado tu manera de luchar contra la comparación? Bueno, yo creería que esta pregunta nos confronta bastante porque, a ver, primero de que Dios nos ha dicho siempre en su palabra, nos ha mostrado de en muchos versículos que su tiempo, o sea, para Él todo hay un tiempo, que su tiempo es perfecto, que su tiempo, que para nosotros hay un plan que Él tiene para nosotros y hay que entender eso porque pues a veces estamos afanados por vivir el capítulo 20 de otra persona cuando Él apenas está escribiendo el capítulo 5 de nosotros. Entonces muchas veces nos queremos adelantar, nos queremos irnos a donde todavía no tenemos que estar afanados pensando que es que ya no vamos a llegar porque pues, Dios está teniendo cierto proceso con nosotros y es ahí donde debe entrar esa verdad bíblica, en mi caso, de decir, Dios tiene el tiempo en todo lo que yo tengo, lo tiene y en su momento llegará todo eso que yo anhelo, porque pues
mm, sabemos que también Él cumple todos los anhelos de nuestro corazón. Entonces, cuando le entregamos esos planes a Él y son confirmados por Él, claramente que si es la voluntad de Él, todo eso va a llegar. Entonces, pues nada, esta es como la verdad que podemos decir tú, Marce. ¿Cuál sería esa verdad bíblica? Resalto una parte que dice Proverbios y es el tema de que es una piedra preciosa, ¿sí? Ujú. Cuando uno habla de piedra preciosa, podemos colocar la esmeralda, ¿sí? Y decimos, ¿cuánto cuesta una esmeralda? ¿Sí? Y si Dios nos dice que somos aún más preciosas que esas piedras, ¿sí? ¿Cómo no ver la belleza que Dios ve en nosotras? ¿Sí? No ver que fuimos creados a imagen y semejanza del que todo lo puede, del más hermoso, del más poderoso, del más empoderado. Y uno dice, ¿en qué momento, si Él es mi creador, no estoy adoptando esa postura, sino que estoy adoptando posturas falsas y no de la que debería de tomar? Así es. Bueno, y ya para finalizar este video, eh, la última pregunta y es, ¿qué mensaje tenemos para aquella que está mirando este video y que necesita recibir de nosotros? ¿Qué consejo le daríamos? Bueno, yo les Ajá. daría un consejo y es que mm, es importante que te aferres a la palabra de Dios. Eh, yo creo que lo más bonito que Dios nos ha dejado primero es el Espíritu Santo y también nos ha dejado su palabra. Creo que es importante aferrarnos a ella cada que nos sintamos de pronto tristes, agobiadas, pronto enfadadas. Yo creo que es buscar aquí en su palabra ese amor que Dios tiene por nosotras y que tú sepas cómo llegar a ella y poder encontrar como esa tranquilidad. Creo que es importante que te aferres a esa palabra, que es la palabra de Dios. Yo hablaría acerca de la comunión con Dios, ¿Mm? ¿sí? Cada vez que nos sintamos que no estamos teniendo el valor que Dios ya nos dio y estemos perdiendo esa identidad, la comunión con Él. Una comunión con Dios nos da tranquilidad y nos abre nuestra mente espiritual. Y yo le diría a la persona que de pronto se siente en ese momento que su identidad se está desviando y es que pueda tomar una hoja de papel y un esfero y vaya nombrando cada una de las habilidades que Dios le ha dado, cada uno de los dones que Dios ha depositado y que cada vez que sintamos que no somos suficientes, que se nos olvida realmente de dónde venimos, puedas tomar esa hoja y recordar que estás en ese lugar donde Dios te ha llevado, en ese peldaño, en esa escala, por todas esas habilidades que tienes como mujer. Y hay algo súper lindo y es el tema de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, y sé que de pronto a todas nos ha pasado, y es que llega una persona, una mujer, y no es su físico, no es su color de cabello lo que ilumina, no es el labial, el tono del labial que llevan sus labios, no es el diseño de sonrisa, no es su ropa, sino que esa persona llega y desde que llega, llega con un impacto y con una gracia de parte de Dios y que creo que muchas veces en oración le digo a Dios, Señor, dame siempre la gracia y nunca la quites, porque la gracia es esa belleza que va por encima de cualquier belleza física, que es poder llegar donde quieres llegar y abrir espacios y abrir puertas de bendición a través de la gracia que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Sí, y entender que Dios nos diseñó única y diferente a cada una, de que somos especiales tal cual como Él nos hizo, que, que nos podamos ver en la forma en que Él nos ve y entender que nuestra identidad nos la da Él y no al mundo. Así que las invitamos
que entren en contacto con él y le entreguen y hablen con él y le expresen eso que físicamente a ustedes no les puede estar gustando en estos momentos. Y está bien que lo sientan, o sea, tampoco podemos entrar, es que de una tenemos que entrar en ese modo, ay, no, ya, tocamos el tema y como dice, reseteamos el chip, ¿no? Hay un proceso en todo esto porque tampoco es fácil, porque pues también llenas de información en toda parte, donde entramos en el celular estamos viendo cosas, entonces no es tan fácil, pero entonces lo que sí podemos decirles es que entren en esa comunión con él para decirles y entregarle a él, que empiece a acomodar en la forma en cómo me veo y pedirle a él que me dé esos ojos para mí de la misma forma en que él me está viendo. Entonces, y lo que dice Marce, orarle por mucha gracia, orarle porque también nosotras podamos sanar muchas cosas de nosotros para que en el momento en que nosotros nos podamos mirar a un espejo, sentirnos orgullosas de lo que somos, de lo que vemos, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sembrando. Porque no solamente se trata de cuánto nos vieron o cómo nos vieron físicamente, sino eso que nosotras estamos sembrando en cada parte en la que estamos, a la que estamos llegando, o lo que sembramos alrededor de esas personas cerca, sea tu familia, tu trabajo, bueno, el entorno que te rodea. Queremos darles muchísimas gracias. Este es el primer episodio de Mesa Corintios. Eh, Esperamos que este video sea de mucha ayuda y si este video fue de ayuda para ti, deja un comentario y si alguien necesita también que escuche este video, comparte. Muchísimas gracias. Los esperamos aquí en el próximo episodio de Mesa Corintios. Chao. Chao.